Apasionada del empaque, muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital Enamorando con tu empaque, con un tema muy interesante que no te lo puedes perder, porque la verdad trae mucho que aprender, que se llama Códigos y claves en la comunicación de envases de marcas. Vamos a ver cómo podemos ver esos códigos, cuáles son esas claves para tener un empaque y resaltar esa marca de nuestro producto, dependiendo el canal de distribución, dependiendo cuál es el segmento a que va dirigido. Entonces, todo esto nos lo va a compartir Luis Parra, así que no se lo pierdan. Nos vemos en unos momentos. Así que síganos aquí y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, así como pueden ver el resumen en Instagram, pueden ver la retransmisión en Facebook, también lo vamos a transmitir en LinkedIn y posteriormente en YouTube. No se la pierdan y nos vemos en un ratito. Estamos grabando y bueno, pues gracias Luis por estar aquí, por aceptar la invitación. Pati, como siempre, un gusto que estés aquí conmigo, que me estés acompañando, que estemos con esta tertulia. Raquel, agradecida porque estás aquí, sumándote Gracias. por compartirnos. Gracias. Gracias aquí conectarnos todos, porque como le decía Luis, sumamos todos. Lore, un gusto volverte a ver, pero Pablo, me da tanto gusto ver y que estás bien recuperado, que estás aquí con nosotros. Ah, sí. Y gracias a todos. Bueno, Gabo, bienvenido. Esteban, qué bueno que estás aquí. Irán y Garza, no sé quiénes sean, pero qué bueno que están aquí con nosotros y que se vayan sumando, así como pues ahorita ya hacemos la presentación para invitarlos al canal y voy a empezar la transmisión por Facebook. Vamos a pasar en vivo. Luis, si quieres, pongo el enlace aquí en el chat por si quieres compartirlo y si quiere compartirlo alguien más, con todo gusto para que nos vean aquí en Facebook. Ya estamos aquí prácticamente a unos segundos de estar aquí en vivo en Facebook. Estamos ya casi aquí en nuestra primera tertulia. La verdad es que estoy muy emocionada. Nos tardamos un poquito en arrancar por varias cuestiones, pero ya estamos aquí. Estamos iniciando aquí nuestra transmisión aquí en en Facebook. Qué bueno que están aquí. A todos los que nos acompañan, un gusto, porque la verdad estoy muy emocionada. Arrancamos las tertulias digital de Enamorando con tu Empaque. Bueno, con un gran tema, nuestro invitado especial y agradecida que estén aquí, así como los invito a que se sumen a nuestro canal de YouTube. Y bueno, siempre empezamos hablando y compartiendo. Pero no, hay gentes que no me conocen y bueno, para los que no me conocen, soy Lili Rivera, soy química farmacobióloga de profesión, apasionada de los empaques desde que inicié mi actividad laboral porque me toca desarrollar producto y empaque. Y bueno, ahora en el área comercial, que no saben, me encanta estar ahí porque todo lo que se aprende precisamente aquí es donde lo podemos transmitir. Y pues con nuestro invitado especial y qué gusto que estés aquí. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra a Patti para que nos presente a nuestro invitado especial, pero les quiero compartir un lema que encontré, que la verdad es algo que me llamó la atención mucho, que dice, compartir conocimiento es el acto más fundamental de amistad, porque es una manera de dar algo sin perder algo. Entonces, la verdad, es algo que tenemos y gracias por compartir y por sumarse. Y vamos a darle la palabra a Patti para que se presente y nos presente a nuestro invitado especial. Hola, buenas tardes, buenas noches o en donde se encuentren. Un gusto de saludarles. Y también se vale decir, Lili, feliz año de inicio enamorando con tu empresa que retomamos. Así que no, como que un placer. Bastante movido y fuera de lo común enero, pero pues aquí estamos y había que prepararse. Y bueno, como veo también que aquí se ha sumado nueva audiencia, seguramente también en Facebook. Para quienes no me conocen, soy Patricia Inés Christensen, argentina ni modo, pero ya mexicana, además con pasaporte, ese sí lo tengo bien. Y mi base, mi profesión, diseñadora gráfica publicitaria, técnica en envase y empaque, como siempre digo, ¿no? Creo como que lo desarmo, me apasiona. Hace un momento decíamos que nadie me quiere acompañar al supermercado porque cuando entro, pero no cuando salgo. Y es parte, y creo que para mí es el mejor, como que la mejor plataforma, diríamos,
para justamente empezar o descubrir cuánto las marcas nos enamoran a través del empaque. Pero bueno, no lo quiero hacer largo y también hoy tenemos, todos son especiales, los invitados, pero a veces decimos especial, especial, o más bien una nueva voz que se suma y como decimos, no somos un montón, pero finalmente luego nos terminamos como que conociendo todos. Y no voy a hacerlo más largo, voy a dejar que él mero se presente, un colega. Luis, muchas gracias, ahora lo hacemos en público, por sumarte, por poder venir a contar esas experiencias y de alguna manera sembrar eh, inquietudes y como perlitas, y seguramente van a quedar perlitas para que luego nos puedas volver a acompañar. Así que muchas gracias y todo tuya la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Patti. Gracias, Lili. Pues bueno, a todos los que nos están acompañando, es un gusto y es un honor poder platicar, conversar un poco con ustedes de un tema que de manera personal, ¿no? Y profesional también me apasiona, que es esta parte del desarrollo del envase. Yo de profesión soy diseñador gráfico y bueno, actualmente además de tener mi propio despacho donde hacemos desarrollo de branding, de envase, también está esta parte de la docencia, ¿no? Un poquito de la investigación. Actualmente estoy coordinando la maestría en estrategia e innovación en marcas en la Universidad La Salle. Y parte de todo este enfoque, no nada más de querer saber más, sino de cuestionarnos las cosas, creo que es algo que me ha permitido tener justo como esta búsqueda de conocimiento en esta parte profesional, ¿no? Que pues, estaremos compartiendo ahorita a lo largo de esta plática virtual. Pero bueno, la intención es, como ya lo mencionábamos al principio, pues generar este conocimiento y sobre todo esta discusión sobre algo que está, creo que muy arraigado en el desarrollo del ser humano, ¿no? Actualmente, que es justo esta implicación del envase en todos sus puntos de contacto, ¿no? Y específicamente el día de hoy, ¿no? Les quiero un poco como compartir desde mi propia experiencia, ¿no? Y también desde el lado de la investigación a nivel de la docencia, pues, ¿qué es lo que sucede con este esquema de codificación o esta parte de las claves en un diseño cuando se aplican en el envase, ¿no? Y este impacto que tienen directamente en el desarrollo y la permanencia de las marcas. Entonces, creo que es importante que ahorita empecemos a cuestionar si es que existe o no una codificación, ¿no? Algo que nos ayuda a identificar a los productos que tenemos de consumo, ¿no? Y a las marcas que generan estos productos y que al final del día están, pues, literalmente en toda nuestra vida, ¿no? Desde un producto que puede ser algo tan sencillo como la pasta de dientes al inicio de la mañana, ¿no? Hasta, no sé, el cereal en la noche antes de ir a dormir. Entonces, todo tiene una implicación en cómo identificamos, ¿no? Estos elementos en el envase. Entonces, quiero empezar un poco hablando precisamente de, pues, cuáles son estos códigos, ¿no? De entrada, tendríamos que pensar en entender al código desde la comunicación, porque es como nosotros tenemos este contacto, esta transmisión entre los individuos, incluso entre los colectivos, que tiene que ver con la idea del código como un conjunto de elementos que al final están combinando y que generan ciertas reglas o definiciones que nosotros interpretamos, ¿no? Esta explicación que hace Arroyo Cantón sobre la comunicación me parece que tiene mucho que ver con lo que veremos con el caso específico de los envases, porque al final estamos haciendo un intercambio de información, pero además en ese intercambio se generan, como menciona aquí, semánticamente, ¿no? Desde el punto de vista de la interpretación, estos reconocimientos a través de muchas definiciones, ¿no? Pueden ser codificaciones visuales, ¿no? En el caso del diseño gráfico está enfocado en esta parte de la comunicación y la transmisión visual, y cómo incluso hay símbolos que se vuelven reconocibles en todo el mundo, ¿no? Un caso específico es el arroba, ¿no? Que lo ocupamos en los correos, en la comunicación digital, pero pues, que tiene un origen en donde era un sistema de marcaje para saber que habían productos que se iban a comercializar, ¿no? Ya hace muchos siglos, pero que determinaban justo esta idea del intercambio comercial, ¿no? O algunos otros que tienen por ejemplo, no sé si sabían esta parte del símbolo de amor y paz, ¿no? De los 60, ¿no? La onda hippie, tenía que ver con una interpretación que se hizo
de dos símbolos de la comunicación marítima, ¿no? Con las banderas, en donde se incluían dos letras, la N y la D. Este simbolito del famoso tridente que nosotros reconocemos tiene que ver con esa combinación. ¿Y por qué la N y la D? Porque la N hacía referencia a lo nuclear y la D hacía referencia al desarme, que era justamente esta consideración social que se buscaba presentar en general a toda la población y que se volviera un referente justo de esta búsqueda de paz. Entonces, los códigos empiezan a moverse, ¿no? Y a generar discusiones e interpretaciones en muchos niveles. En el caso específico del envase, hay muchas maneras de entender justo cómo se lleva a cabo esta codificación. Nosotros, desde el punto de vista del desarrollo de los envases y los empaques, podemos considerar al menos 4 puntos que me parecen importantes, que esto lo enuncia la Food Tech Innovation, que desarrolla todo este conocimiento sobre cómo se procesan, ¿no? Materiales, materia prima, ¿no? Y materia de consumo a nivel de envase en alimentos y bebidas, ¿no? Y ellos mencionan que, por ejemplo, en el envase, el código ayuda a mejorar el conocimiento de la marca, que nosotros reconozcamos cuál es esta marca que me está trayendo, que me está presentando este producto que yo voy a consumir y que tiene una relación directa con esa identificación. ¿Mm? El segundo punto sería la diferencia o potenciar la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso una identificación de los productos a través de esas marcas y de lo que me ofrece el producto a través del envase. Puede ser una consideración de cómo lo dosifico, puede ser una consideración de cómo lo guardo, ¿no? O incluso cómo lo desecho o lo reutilizo, que ahorita veremos justo algunos casos que tienen que ver con esta parte. Después, otro importantísimo que es la captación de nuevos clientes y sobre todo generar este proceso de fidelización en donde lo que muchas veces los productos y las marcas quieren no nada más se restringe al mero hecho de vender o de consumir sin sentido, sino generar justo esta apertura para que poco a poco se vayan haciendo mucho mayor estos vínculos entre el producto a través del envase, ¿no? Y el usuario cuando tiene justo el envase ya en su poder. Y el último, que no es el menos importante, que es el fortalecimiento de marca en otros entornos. Porque parece que el mundo del envase se restringe solo a este rollo de la protección, que es como la idea más común que se tiene, pero para llegar a ese punto se tienen que desarrollar una serie de consideraciones desde la estrategia, ¿no? Específicamente en el desarrollo del branding y el desarrollo de la innovación se ocupa mucho, porque tienen que generar distintos pasos para que tenga un desarrollo mucho más empoderado, ¿no? Este famoso concepto del empowerment, que habla justo de cómo logro que tenga una motivación mi usuario, mi consumidor para que se acerque a la marca, ¿no? O para que disfrute el producto o para que utilice, ¿no? El producto en sí mismo. Entonces, este es un esquema bastante sencillo, pero que nos ayuda un poco a entender cómo de la marca al empoderamiento o al uso del producto, hay una serie de pasos a través de los códigos, la comunicación y la estrategia que permiten tener esta regulación. Entonces, desde el punto de vista del diseño, ¿no? En esta parte del envase, algo que es súper importante es que hay muchos códigos que se vuelven puntos de contacto entre el usuario y el envase en sí mismo, ¿no? Como la tipografía, el color, la forma del envase, los contenidos, ¿no? Que estoy presentando, que estoy ofreciendo, el sonido que pueden llegar a ser, ¿no? Un caso específico en el sonido, por ejemplo, es este rollo de el envase de alimento para perros, ¿no? Donde el eslogan literalmente es me toca sobre, me toca sobre. Si llegan a tener por ahí algunas mascotas, seguramente les ha tocado ver, ¿no? El comportamiento de estos animalitos cuando se acercan y escuchan que están manipulando el envase, ¿no? Entonces, también es este punto de contacto a nivel de la codificación. Texturas, el mismo empaque, los personajes que se ocupan, ¿no? Todo tiene que ver con esta forma de presentar estos códigos y de la manera en que estos códigos generan resonancia para que se dé una comunicación estratégica y que logren entonces ser reconocidos por la audiencia, ¿no? Entonces, un poco la discusión aquí es ver, em, voy a presentarles una serie de casos que creo, considero desde mi personal punto de vista, que han tenido una buena relación en cómo se ejecuta, pero también ciertas consideraciones desde el punto de vista estratégico. Entonces, parte importante de tener un pensamiento estratégico en el envase, en el diseño del envase, es generar esta codificación. Entonces, hay muchos códigos, ¿no? Que se generan a partir del entendimiento de estas marcas, ¿no? Hay muchas marcas, ¿no? Aquí hay un ejemplo de algunas de ellas en donde
la categoría cambia, pero el reconocimiento se mantiene a través de los códigos. Es decir, yo puedo tener, en el caso específico de una empresa de bebida, ¿no? Un reconocimiento directo por los colores, ¿no? Si pensamos en un refresco, en una soda, pues literalmente hay mucha oferta, pero si les digo color blanco o color rojo, ya tenemos una identificación muy marcada precisamente por la definición del código, ¿no? De estos elementos que generan esta vinculación y que además se vuelven un estímulo, ¿no? En este caso específico, desde lo visual, pero que incluso llegan a tener una percepción diferente, ¿no? Cuando estamos en contacto con estos productos. Pueden ser distintos, pero cada uno de ellos buscan tener este punto en donde generan con el usuario, con el consumidor, un vínculo más profundo. Y ese vínculo se genera a través de estos códigos, reconociendo el famoso ADN de la marca, ¿no? Esto creo que a nivel de identificación y pensamiento estratégico y sobre todo de identificación de fundamentos de marca, se entiende como el reconocimiento que puedo dar en conjunto, ¿no? O de forma individual por sus partes a una marca, a un logo, a un producto. Entonces, si nos vamos al envase, los códigos definen y determinan muchísimo la manera en que nosotros vamos a estar utilizando, vamos a percibir o vamos a reconocer o incluso a rechazar un producto. Entonces, en este punto es importante saber cómo se pueden aplicar y qué es lo que generan en este sentido, desde el punto de vista de la ejecución, en este caso del branding y el diseño en el envase, esta relación con el usuario, ¿no? Entonces, hay algunas visiones en donde de pronto se empiezan a modificar. Digo, los casos que voy a presentar, aunque son marcas comerciales, tienen un impacto directo porque son marcas que tienen un alto consumo, ¿no? Y ese nivel de alto consumo se define justamente por este nivel de percepción de un plan estratégico. O sea, ¿por qué hacer un cambio? ¿Por qué tener cierta forma? ¿Por qué ocupar ciertos colores? ¿No? Por ejemplo, específicamente en este que estamos viendo aquí, algo importante es que muchas veces las marcas consideran hacer modificaciones para justamente lograr una focalización distinta. O sea, no quedarnos nada más como con esta parte establecida, sino que tenga un sentido mucho más profundo. En el caso específico, por ejemplo, de esta marca de Pepsi, una parte importante es que se empiezan a generar distintas formas, ¿no? De interpretar y acercarse al usuario. Es el mismo producto, ¿no? Tal cual, o sea, el líquido, el refresco es el mismo, ¿no? Pero la percepción que se da a través del envase cambia, ¿sí? En el caso específico de esta modificación, que creo que en México ya empezó a entrar también este cambio de imagen, lo que se busca es tener justamente esa vinculación con nuevos usuarios y sobre todo entender en dónde va a estar mi producto, ¿sí? En el caso específico de este tipo de marcas que son muy mainstream, que tienen alta demanda, lo que se busca es tener mayor contacto con el usuario y la codificación cambia. ¿Por qué? Porque entonces una marca que se considera una marca juvenil, ¿no? Como en el caso de esta refresquera, pues permite tener esta definición un poco más enfocada a un público juvenil, ¿no? Un poco más transgresor, pero que además permite tener una cercanía distinta con la manera en que nosotros incluso reconocemos el producto. ¿Por qué? Porque ahora ya no nada más es utilizar o tomar la bebida, sino ver en dónde literalmente la voy a colocar. Redes sociales, comunicación digital, experiencias incluso inmersivas en algunos venues o en algunas plazas en donde yo lo que puedo hacer es generar una vinculación más profunda con mi usuario. Entonces, estos cambios obedecen justo a ese entendimiento y el cambio específico en los códigos visuales, por ejemplo, de una lata de refresco, obedece precisamente a ese reconocimiento, en donde se retoma algo que, para los que ya tenemos un poco más de años, ¿no? En el caso específico de esta marca, hace mucha referencia a este rollo ochentero, ¿no? En donde retoma ciertos valores, sí por la nostalgia, pero además reivindica justo esta identificación a nivel de comunicación visual, ¿no? Es más reconocible, tiene mayor contraste, se identifica de una manera diferente. Entonces empieza a generar ahí ciertos valores, ¿no? Que permiten tener pues esa cercanía desde una perspectiva de consumo. Hay otros, ¿no? Como en el caso específico de los productos alimenticios, en donde si nosotros le quitamos, en muchos casos, el envase al producto, se vuelve sumamente genérico, ¿no? Hay marcas que en su ideología, en su propuesta de marca, tienen esta visión de hacer algo muy genérico, ¿no? Sobre todo para consumo mucho más abierto, pero hay otras que definen esta identificación para distintos mercados, ¿no?
En el caso específico, por ejemplo, de Bimbo, algo que tiene la marca es que sabe muy bien qué es lo que está ofreciendo y qué es lo que está, pues, literalmente vendiendo, ¿no? Si nos vamos a cualquiera de estos productos que todos forman parte de la marca en distintos mercados, ¿no? Y distintas regiones y países, todos tienen una identificación diferente. Aunque el pan puede llegar a ser similar, la forma en que se presenta al consumidor, los códigos que genera, son distintos, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, de los bagels, depende mucho del mercado, ¿no? En México no es tan común o no es tan general el consumo de este tipo de pan, pero si vamos a otros mercados, sí. Entonces ahí se tiene que ajustar para ofertar justamente esa visión que tiene más sentido con ese centro, ¿no? Con esta parte del core de la marca de lo que quieren ofrecer. Entonces, ¿qué sucede, ¿no? En estos casos, que toda la codificación, ¿no? Todas estas claves que se usan a partir de lo visual, generan justamente este punto, ¿no? Una definición de la identidad. Entonces, muchas veces, independientemente del lugar en el que nos encontramos, hay una relación directa, ¿no? Con la presentación del producto, pero la manera de reconocer en este caso un personaje que es muy, muy identificable, ¿no? Específicamente para nosotros los mexicanos, que por la regulación ya se eliminó, no se puede presentar, hay algunos detalles por ahí legales ya más complicados o más complejos, más que complicados, pero que al final del día lo seguimos reconociendo como parte de la marca, ¿no? Aunque cambie, en este caso, el nombre. Si se dan cuenta, en la imagen del lado derecho hay marcas, o está esta marca que aunque no tiene el mismo nombre que tiene en México, es reconocible como una marca de la familia, ¿sí? Es decir, hay algo que se mantiene, que es pues la estructura, el color, la tipografía, ¿no? Esta parte que incluso se tiene que diseñar y tiene un sentido porque lo que se está definiendo aquí es justo este concepto de la identidad. La identidad, algo que tiene específico es que logra diferenciar a los productos, en el caso de los envases, a través justamente de cómo están colocados, ¿no? Y lo que usan es precisamente la imagen. Y la imagen en este caso, si es del personaje, si es de la tipografía, si es el estilo de la tipografía, pues cambia justamente por esa identificación. Es decir, la identidad es quién soy y la imagen es cómo me veo para que reconozcan quién soy, ¿no? Incluso por ahí podemos ver algunos ejemplos en donde hay tipografías, ¿no? O letras que están hechas con un trabajo gráfico en donde a lo mejor se abona más a la parte como del producto ligero, ¿no? El producto light. Y entonces la tipografía, el color, la manera en que se está construyendo esta relación, pues define mucho de esto que estamos discutiendo ahorita, ¿no? Hay otros casos en donde incluso lo que se busca y lo que se pretende es hacer una identificación de quién me va a consumir, ¿no? Este es un caso específico, ¿no? Creo que en el mercado mexicano es muy reconocible, pero esta caja, cuando la diseñamos, eh, teníamos una indicación de lograr una vinculación con el mercado latino en Estados Unidos. Y se daba a partir justamente de una vinculación con una de las festividades más reconocibles. Y sobre todo con una de las festividades que fuera de México se vuelve un vínculo literalmente de identidad, ¿no? Muchos de los consumidores latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, buscaban, ¿no? El tipo de botella específico que hacía referencia a una región de México. Entonces, si de pronto yo me veía identificado, no sé, con mis raíces veracruzanas, ¿no? Por decir algo, buscaba la cerveza que tuviera justamente esa vinculación, ¿no? O que mostrara justamente estos referentes gráficos, ¿no? A partir de la identificación, en este caso de la Catrina, para que tuviera justamente esta relación. Entonces, eso ayuda porque generas a través de ese código una relación directa casi personal, ¿no? Con el usuario o con el consumidor. ¿Por qué? Porque no es la misma marca genérica, ¿no? Sino que tiene un tratamiento que busca tener un diferenciador, en este caso con una edición especial, en donde el diseño busca justamente tener esta relación mucho más cerrada y más cercana entre el producto y el consumidor. Hay otros casos en donde, por ejemplo, se evalúa qué vamos a mostrar y qué es lo que vamos a vender, ¿no? Aquí hay dos productos que, aunque no son de la misma categoría, tienen una identificación con el usuario. ¿Por qué? Porque aquí, en el caso del lado izquierdo, es un producto, literalmente, son como estos leggings,
¿no? Pero que tienen casi un sentido de un producto de belleza, ¿no? La parte de moldear el cuerpo es para un público mayoritariamente femenino, pero que busca tener esta identificación desde una perspectiva mucho más juvenil, ¿no? En el caso del lado derecho, es un producto literalmente médico, ¿no? Que tiene un cierto grado médico en donde a través de ciertas descargas generas una estimulación muscular. ¿Por qué muestro estos dos? Un poco para tener este contraste entre las claves, ¿no? La clave del producto del lado izquierdo, que es un producto literalmente de ropa, ¿no? Me tiene que hacer una identificación con lo que yo voy a lograr al usarlo o al consumirlo, ¿no? Bienestar, sentirme bien, una consideración de imagen, entonces muestro a través tanto de la fotografía como de los elementos visuales esa relación con ese público o esa audiencia. En el caso de la derecha, ¿no? Códigos visuales como el color, el dinamismo que incluso puede llegar a tener el diseño del fondo, ¿no? Este cambio cromático para identificar el alivio, pues tiene que ver mucho con cómo voy a hablarle a mi usuario y sobre todo entender justo que este producto lo va a utilizar alguien que sabe cuál es el efecto, por un lado negativo del dolor en el cuerpo y por el otro el alivio que puede llegar a tener a través del uso del producto. Entonces, los códigos se empiezan a modificar justo desde esa perspectiva, ¿no? Y sobre todo generan una vinculación con el usuario, como lo mencionaba hace un momento. ¿Por qué? Esta es una campaña que acaba de salir en Reino Unido, en donde las botellas, y más bien toda la campaña publicitaria, gira alrededor de la no utilización de etiqueta en el envase, ¿sí? Están sacando un stock en donde la misma botella tiene un grabado, ¿no? A través del molde, bueno, esto ya son procesos más de producción, pero literalmente la botella se identifica con la marca, pero no tiene ningún otro elemento más allá de la botella, ¿no? Y esto es con la intención de generar menor desperdicio y por otro lado, entender justamente cómo se puede ayudar desde lo sustentable, ¿no? Al aprovechamiento de los recursos y sobre todo al mantenimiento desde el punto de vista de lo sustentable. Entonces, aquí el valor que tiene ejecutar este tipo de envases o hacer este tipo de presentaciones obedece justo a esta relación de un consumidor mucho más consciente, ¿sí? Abogan a que los usuarios o los consumidores de este refresco tengan precisamente esa relación para decir, ok, no va a tener la etiqueta, pero es con una intención, ¿sí? Pero el discurso incluso de la comunicación, de hablar de dejar la botella desnuda por ahora, es precisamente con ese enfoque o ese vínculo con el usuario para hablar de un no desperdicio o no vamos a meter más material, ¿no? Entonces, este tipo de campañas lo que buscan precisamente es que a través del envase se genere esta relación con el usuario, ¿no? Para que un usuario mucho más consciente, un usuario o consumidor preocupado por el ambiente, pueda tener un vínculo más cerrado y más estrecho con la marca, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un vínculo que se da mayoritariamente en las nuevas generaciones, ¿no? Toda esta parte de las personas más jóvenes, la generación Z, tienen un índice mucho más alto de preocupación, ¿no? Por el mantenimiento del medio ambiente, que puede ayudar a generar justamente esta relación con el producto. Hay otros que se definen a través del contexto. ¿Por qué? Aquí este es un caso específico que me parece bastante interesante porque está haciendo o presenta una relación entre dos culturas, ¿no? Uno tiene que ver con el contexto, que es la celebración, en este caso del Año Nuevo Chino, y generar una edición especial de un producto que es totalmente escocés. Entonces, no es superponer uno a otro, sino hacer que convivan de una manera armónica, por un lado, pero también con una carga cultural importante, en donde no se está transgrediendo ninguno de los dos valores, ni lo escocés ni lo chino, sino que generan esta, hasta cierto punto, adaptación o hibridación cultural para que a través de la ilustración se dé una relación con el producto, pero que también se mantenga este código de color tal cual, ¿no? De esta botella y de esta etiqueta con esos tonos cromáticos. Entonces, ahí lo que se mantiene es justamente la identificación del producto, pero también la relación que existe, ¿no? Con esta edición especial a través del contexto, de saber en dónde me encuentro, ¿no? Esto es importante porque, al menos en el desarrollo de los envases, bueno, y en cualquier actividad de diseño, parte central
del inicio de cualquier proyecto es definir el contexto, es saber cuál es ese marco, ¿no? O ese frame referencial a partir del cual yo voy a entender hasta dónde puedo llegar o qué puedo presentar para que mi producto tenga un reconocimiento, ¿sí? Este puede ser importante, ¿por qué? Porque no nada más es una definición de la circunstancia de marca, sino literalmente de cómo se pueden aplicar estas definiciones contextuales. Dime, Lili. Tienes tu micro apagado. Perdón, nos comentan aquí en el chat, dice, el código QR en los productos se considera algo muy importante en nuestros productos y cómo impacta actualmente nuestro empaque. Ok. En el caso específico del código QR, que es un código, bueno, es un sistema de codificación, ahí sí ya de lenguaje, es un código digital. Lo que permite es tener experiencias, por ejemplo, dentro del mismo envase, ¿no? No sé si se han dado cuenta ustedes que hay productos que traen el código QR integrado para que tú a través del celular, de tu tablet o tu dispositivo puedan entrar y por ejemplo, te puede direccionar a la página o te puede direccionar a un evento. Ahorita se está ocupando de una manera más recurrente porque lo que se busca es tener una experiencia de marca y una experiencia de consumo distinta. Entonces, los códigos QR, ¿no? En este caso, obedecen a esa relación, si lo hablamos desde el contexto, por ejemplo, con el mundo digital o con estos famosos nativos digitales, ¿no? Que son estas personas que ya traen dentro de su desarrollo personal el desarrollo tecnológico muy arraigado en su día a día, ¿no? Que es también muy generacional, pero que aplica justo en ese sentido. Son posibilidades, ¿no? Los códigos, tanto los códigos QR, los códigos de barra, los códigos de color o de formas, definen mucho, ¿no? De qué es lo que se está haciendo. Es muy similar no sé si han visto estos parabuses que tienen el código QR para que tú lo leas y de pronto te genera realidad aumentada, ¿no? Ya hay productos que incluso con los QRs te permiten tener esa experimentación justo desde la visualización tridimensional, virtual, pero que te hace un esquema de inmersión diferente. Entonces, sí se pueden aplicar y ahorita ya se están aplicando de una manera muy recurrente en el mundo de los envases. Ahora, ¿por qué es importante entender justo todo este rollo de la codificación? Y cuando hablamos de códigos, ¿no? Como mencionaba al principio, tiene que ver con qué ocupo y cómo lo muestro. Y cuál es ese valor diferencial que puedo lograr con mi código. El caso específico, ¿no? Por ejemplo, el que estamos viendo aquí, es por el lanzamiento de un nuevo envase y el impacto que tuvo incluso para la marca cuando se lanzó. Esta botella lata, ¿no? Un poco tiene que ver con cómo se buscaba, evidentemente, la conservación del producto, la transportación y distribución del producto, pero también generar una experiencia diferente con el usuario. En el caso específico de los jugos, ¿no? De esta marca mexicana, del lado izquierdo tenemos la imagen de la primer lata que tenía en ese entonces la marca, que incluso era otro nombre el que tenía, y que después se fue transformando precisamente por el desarrollo que se da pues del cambio de mercado y la percepción del usuario. Sin embargo, la botella o la lata botella que tenemos del lado derecho evidencia justo esa necesidad de cambiar esos códigos. ¿Por qué? Porque en este caso, el material que se está ocupando, que es metal, permite tener, por un lado, un grado de conservación y de protección con el producto que es el jugo, pero también estas consideraciones de cómo voy a tomar el producto, ¿sí? Ahí vienen marcados, ¿no? A través de estos iconos. Por ejemplo, del lado derecho, esta parte del diseño de aluminio, ¿no? Que el aluminio permita tener una conservación diferente del producto, que además permita tener estructura al momento de la dosificación o del consumo, pero también, como está marcado abajo, que sea reciclable, ¿no? Que tenga esta consideración de tener un impacto ambiental, que sí o sí se tiene que considerar. Yo creo que hace 20, 30 años era como un plus, ahorita ya no es un plus, es una necesidad, ¿no? Y eso se tiene que mantener incluso en cómo presento el producto, ¿no? Para mantener la frescura, para enfriar más rápido o para abrir y cerrar fácilmente, pero que eso se vuelva justo un valor diferencial al momento de estar consumiendo el producto. Hay otros en donde tendrían que plantear la necesidad. Este es un caso específico y es un caso que generó mucha discusión porque para los que ubican la marca, esta marca tenía muchos años arraigada en el mercado americano, ¿no? Específicamente en el consumo de desayunos, porque era un producto que estaba muy arraigado desde lo familiar, no tanto desde el punto de vista del producto en cuanto a la frescura, el sabor,
sino más bien al momento de consumo, que era un momento muy del núcleo familiar, ¿no? Independientemente del tipo de familia, lo que se hacía es que se consumía generalmente en el desayuno. Entonces, estos jugos lo que buscaban era, en ese momento, bueno, antes de hacer el cambio, pues era ofertar justamente eso, ¿no? Te estoy dando un elemento natural, por eso tiene esta imagen, por eso esta codificación del tipo de ilustración y de fotografía hace referencia a que casi, casi estás tomando el jugo de la naranja. Sin embargo, cuando se hizo el cambio, que es el que estoy mostrando aquí en el lado derecho de la pantalla, es un cambio para hacer una visualización distinta del producto, valorando más el producto y generando, en teoría, que es un poco lo que en su momento la agencia que lo diseñó lo planteó así, una renovación visual. Era algo importante porque se cambiaban códigos de color, ¿no? Era una manera de identificar el tipo de producto y además presentar lo más importante para ellos, ¿no? En esa concepción o en esa consideración, que era el jugo, ¿sí? La parte importante del jugo, ¿no? En este caso, tiene que ver con cómo se muestra el producto, ¿no? Y qué se hace con ese producto. Porque en este caso lo que están, fíjense cómo incluso la relación de tamaño entre la marca y la promesa básica, que es 100% de naranja, cambia, ¿sí? Aquí se está validando y valorando un poco más esta parte del producto en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que de pronto la marca tuvo que hacer otra modificación y de ese nuevo diseño regresar al diseño anterior, porque el usuario literalmente dijo, yo no me identifico, es un producto diferente, sí me estás mostrando el jugo en el vaso, pero yo quiero mi naranja, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con la codificación, con la forma en que se presentan estos códigos y cómo en este caso el usuario, que ya era un usuario que tiene un alto grado de fidelización, pues quería ver su naranja, ¿no? Entonces, en este caso es importante saber hasta dónde podemos hacer estas vinculaciones y reconsiderar hacer un cambio o no, o mantener algo que genere justo ese vínculo directo pues con el usuario, ¿no? Es un poco como este rollo ahorita que estoy leyendo aquí los comentarios, ¿no? Los famosos legales y los sellos, ¿no? De nutrimentales que al menos en México se ocupan mucho para productos de consumo en alimentos y bebidas, ¿no? Y que de pronto dicen, es que se ve muy feo, pues no es que se vea feo o bonito, más bien es que la legislación nos demanda que tengan esa presencia para que lo puedas reconocer. Ahora, si funciona o no funciona, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Porque en teoría, ahí nosotros lo que tendríamos que hacer, que es parte importante del nivel de información del envase, es leerlo. Entonces, muchas veces no leemos ni lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, creo que en este caso sí se tiene que hacer algo diferente, sobre todo por cómo se ponen estos elementos de diseño, ¿no? Como dice Lore, los etiquetados de importación, ¿no? La manera en que se traducen. Seguramente han visto estos productos que son importados y que de pronto traen encima una etiqueta en blanco y negro para que puedan comercializarse. Es por una demanda legal, ¿no? Por una, más que demanda, una exigencia legal para poder comercializarse. Entonces, si hay una implicación en los códigos, ¿no? De cómo se presentan todas estas informaciones dentro del envase que afectan directamente esa parte del consumo, ¿no? De cómo nosotros podemos llegar a entender o a desvincular, ¿no? En algunos puntos estos elementos de comunicación. Este es otro caso, ¿no? Es un producto yo creo que es muy reconocible a nivel global, que aquí una parte importante y que quiero mencionar ahorita es cómo se hizo este ajuste, ¿no? O este cambio en la consideración de qué le estoy transmitiendo a mi usuario. Si se dan cuenta, el del lado izquierdo es un producto que incluso tiene un logo diferente, no era el logo anterior, el de la derecha tuvo un rediseño, pero lo importante aquí es qué se está vendiendo en ese envase y a través de qué lo estoy haciendo, ¿sí? En el caso son literalmente casi son los mismos productos, de hecho es el mismo producto, tiene el mismo motor, tiene la misma potencia, pero la forma en que se genera esta vinculación para diferenciar de entrada el producto y el tipo de consumo se debe justamente a esos códigos a nivel de diseño, ¿no? Que la tipografía sea más limpia, que tenga un panel lateral en donde yo voy a mostrar de una forma específica el resultado de la utilización del producto, que en el front solamente vea el producto, pero que además tenga el producto con la materia prima sin procesar.
Ese es un detalle importante porque lo que están vendiendo aquí es esta posibilidad de llevarte productos naturales, literalmente a este producto que lo que hace es que te está vendiendo nutrición, no te está vendiendo el pulverizar, el licuar, el procesar el alimento. Te está vendiendo esta idea de vas a tener todos estos beneficios de una alimentación con un alto grado nutrimental. Entonces, vean cómo en estos casos lo que cambia es la forma en que se presenta la información. Por un lado, podríamos decir, hijo, es que tiene menos información, pero es mucho más clara. Digo, no se aprecia en este caso, pero en el panel posterior y en el otro lateral hay información sobre el uso, la manera en que tú puedes ocupar ciertos productos o insumos para generar justamente estos postres, smoothies, bebidas, etcétera, pero tienen una relación con ese perfil. Si ahorita yo les preguntara, ¿quién consumiría o cuál sería el usuario a nivel incluso de edad y de estilo de vida? Me podrían decir que los dos llegan a ser diferentes, solo por cómo está colocado el producto y cuál es esta serie de códigos cromáticos, de tipografía, de texturas que tienen, ¿no? Hay uno que se ve relativamente más joven que otro y hay uno de ellos que justamente está evidenciando esta parte mucho más limpia, ¿no?, de lo que estás obteniendo a nivel de producto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues evidentemente haciendo esta parte de la investigación y entendiendo a quién le voy a hablar y cómo lo voy a hacer. Porque hay momentos incluso de consumo en donde yo puedo hacer estos vínculos directos con el usuario a través de los códigos, ¿sí? Este es un caso específico. Del lado izquierdo es una fragancia, del lado derecho son literalmente como mist, ¿no? Para mascotas. Pero vean cómo cambia. Nosotros tenemos muy arraigada esta identificación a través de la forma, ¿no?, de la morfología del envase, de que todos estos productos que tienen atomizadores son productos de limpieza. Entonces, ya hay algo ahí que me está llevando a ese punto. Sin embargo, los de la marca de la izquierda, ¿no?, que es una marca literalmente reconocida a nivel mundial, me está ofreciendo un producto que parece algo de limpieza, pero que en realidad solo está haciendo uso del envase para dar un discurso diferente a través de ese código, ¿sí? Es mucho más transgresor, es mucho más juvenil, da una experiencia diferente de consumo, porque lo que están vendiendo es la frescura, ¿no?, la manera en que se presenta ese elemento, ¿no?, literalmente por cómo están haciendo esta configuración de todos los puntos de contacto, que eso me parece que es importante. Y algo que sucede con el de la derecha, literalmente es eso. ¿Qué parece? Es un perrito con la lengua de fuera, ¿no? Entonces, estas formas muchas veces nos ayudan a generar una vinculación más profunda con los usuarios y a entender que no nada más se vuelve un rollo sin sentido, sino que hay detrás una consideración de qué quiero lograr a través de mi envase con ese usuario, qué es lo que me va a permitir tener esa vinculación mucho más cercana con el usuario. Entonces, en este caso, por ejemplo, el entender a quién se lo voy a vender, qué es lo que está buscando, pues genera justo estos puntos mucho más cerrados en donde yo tengo una identificación con el producto, ¿no? Ya sea algo que parece un detergente, ¿no? O ya sea algo que parece un perro, cuando en realidad el producto no es detergente y literalmente no es un perro, pero hace una relación morfológica y semántica, ¿no?, a través de estos signos que permiten tener ese reconocimiento justo desde una visión y una perspectiva diferente. Y esto que es un poco con lo que me gustaría cerrar para que discutamos un poco más sobre cómo entendemos la codificación, es un esquema de un planteamiento que hace Donald Norman sobre el diseño emocional, que él durante muchos años se ha dedicado a teorizar sobre el diseño, ¿no?, específicamente sobre el diseño de productos, pero en este caso ayuda porque nos permite tener unas visiones mucho más enriquecidas e integrales de todo el proceso, ¿no? El proceso de consumo, el proceso de venta y el proceso incluso de la utilización y el uso. Él lo que hace es que separa, ¿no?, tres áreas o tres dimensiones en el diseño. La separa justo a partir de cuál es ese enfoque que se da desde lo visceral, lo conductual y lo reflexivo. Es muy de psicología, ¿no? Por aquí, para los que son psicólogos o que tienen este acercamiento, saben que depende mucho de esa experiencia personal y de esa codificación psicológica, la manera en que nosotros reaccionamos a ciertos estímulos.
En el caso del diseño, se ocupa mucho de esta parte de relación psicológica para saber qué sucede. Entonces, por ejemplo, el diseño visceral tiene que ver más con cómo entiendo el producto, cuál es el aspecto cultural que me puede dar ese producto cuando lo esté consumiendo, cuál es el significado que incluso yo le voy a dar, ¿no? A ese producto, o cuál es el impacto que puede llegar a tener un producto a partir de lo que me está presentando en el envase. Si tiene la fotografía de, no sé, una persona mayor, de una abuelita, yo ya sé incluso cuál podría ser el producto. Si tiene una forma mucho más limpia, casi metalizada, yo puedo hablar de algo tecnológico o contemporáneo. Entonces es más visceral precisamente porque es a partir de la significación que nosotros les damos y desde el aspecto cultural porque tiene que ver con cómo he vivido y cuáles son mis referencias. El diseño conductual, ¿no? Como su nombre lo dice, tiene que ver con la conducta. O sea, mi conducta al momento de estar en contacto con el envase. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el desempeño que tiene ese envase? ¿No? Para, en este caso, la contención, la presentación y la dosificación del producto, pero también qué tan efectivo es. ¿No? Hay muchos productos justo en TikTok, ¿no? Ahora con la pandemia subían muchos videos, ¿no? Donde de pronto decían, miren, es que se pueden ocupar estos productos para almacenar alimento, ¿no? Y de pronto en México, algo muy arraigado es que estos contenedores de plástico que de pronto ocupamos cuando nos llevamos comida a algún lugar, pues son casi casi un bien preciado de la familia, ¿no? Y es muy conductual. ¿Por qué? Porque ya están llevando un nivel diferente de uso. Entonces, esa utilización, esa usabilidad se modifica a partir del valor que yo le estoy dando a ese contenedor, que incluso puede ser un contenedor que ocupamos después de haber utilizado un producto, ¿no? El caso específico, por ejemplo, de las cremas ácidas, ¿no? Que después de haberlas usado, muchas veces se lavan y son excelentes contenedores para estar modificando algunos esquemas de transportación. Y eso precisamente ayuda porque estamos haciendo uso de la conducta como un valor de comportamiento con el usuario. Y el último, que de nuevo se traslapa con los anteriores, es el diseño reflexivo. ¿Por qué? ¿Por qué reflexivo? Porque ya hay una identificación, pero también hay un esquema de reflexión a partir de lo que yo recibo desde la experiencia sensorial y mi reacción inmediata con ese producto. Lo que veíamos de la botella esta de aluminio del jugo, ¿no? Tiene que ver precisamente con esa reacción, con cómo me estoy relacionando con el producto a través de la sensorialidad o mi sensorialidad y cuáles son esos sentimientos, por ejemplo, que genera utilizar ese producto. No es que literalmente cada vez que ocupamos un producto nuevo se genere ahí un espacio de, no sé, Este, pero cambia justamente desde ahí. este fin de semana nomás vamos a ir al cumpleaños de Ah, esta sí. Ahí. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, Y ok, estoy ok, viendo ok. quién es, porque no lo puedo, no veo quién es quien lo tiene abierto. Ok, no, no pasa nada. Yo pensé que era una pregunta, pero no. No. Entonces, con estas tres dimensiones, algo que se logra es precisamente que el diseño se vuelva memorable, es decir, que yo lo pueda recordar, que yo lo pueda identificar, incluso que le otorgue esa imagen visual en mi cabeza para que yo la recuerde y yo ya sepa que incluso la categoría de ese producto se vuelve un referente a partir de esa imagen que yo guardo, ¿no? Que se vuelva atractivo, ¿no? Que haya una relación en donde haya cierta atracción entre el producto, incluso en el mismo anaquel, ¿no? Cuando estamos en el súper, ¿no? Esto que decía Patti de que pues entramos y es todo un mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a generar justamente estas relaciones, incluso personales, ¿no? Con muchos productos. Hay productos que ya sabemos cuál es la marca, y la marca es esa marca o es esa marca. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia de uso a partir de la reflexión distinta si yo no tengo este valor previo de lo que yo logro hacer con ese producto. Que sea efectivo, ¿no? Que me logre identificar esta parte de la eficacia, la eficiencia, que tenga un sentido de uso y sobre todo que sea agradable. Este último concepto parece que es muy superficial, pero es uno de los más complejos, porque el sentido de bienestar y de agrado tiene que ver precisamente con cómo lograr ese traslape entre estas dimensiones. De hecho, es el nivel que se lograría en el punto de intersección de los tres diseños, hacer que un diseño se vuelva disfrutable, se vuelva agradable, y es a partir de estas consideraciones que se hacen, ¿no? Muchas de estas partes
a partir de ese entendimiento. Y ya nada más un poco para terminar esta parte de la charla. eh, Algo que es importante es entender que tanto el branding como la comunicación en los envases utiliza muchas dimensiones, ¿no? El desarrollo específico y de la experiencia que puede llegar a tener un usuario con su empaque. ¿Por qué? Porque no nada más es voy a guardar el producto, lo voy a llevar al stand y ahí se va a vender y va a llegar a la casa y vamos. Hay detrás una serie de consideraciones, ¿no? Que se hacen justo desde la investigación. En el caso específico, por ejemplo, de los posgrados que tenemos en la Salle, tiene que ver con esto. Reconocer cómo se hace la gestión de marca, o sea, qué voy a decir de la marca y cómo lo voy a traducir en mi empaque, qué estrategia a nivel de planes voy a tener, cómo logro hacer esta intervención o esta relación más bien entre el diseño y la innovación, ¿no? Nuevos productos, nuevos materiales. Por ahí hay un refresco que también estuvo muy de moda en estas últimas semanas, creo que es en el mercado japonés, que literalmente era un dispensador donde trae un mecanismo, ¿no? Físico, incluso químico, en donde a través de ciertos movimientos puedes hacer que se enfríe la botella, ¿no? Hay otros que se calientan de manera inmediata, ¿no? Igual haciendo como ciertas modificaciones físicas del mismo envase. Y eso se da a partir justo del desarrollo de la innovación y de la metodología y la investigación, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que buscar, ¿no? Entender esta parte del contexto, saber en dónde va a estar mi producto, para quién es, cuál es el origen, cómo se va a utilizar, cómo se puede utilizar, ¿no? Que eso también es importante, y entender nuevas intervenciones desde lo que mencionábamos, ¿no? De los códigos QR, la cultura digital está inmersa en todo el desarrollo del proyecto, ¿no? Y sobre todo en el desarrollo y el consumo de los productos. Y eso tiene que ver mucho con el envase. Este ejemplo que hablábamos, ¿no? De los códigos QR que te dan una experiencia de realidad aumentada, se da precisamente por esto, ¿no? Por entender estas nuevas validaciones culturales, generar nuevas intervenciones y sobre todo desarrollar esta parte de la proyección. Entonces, creo que en general, los códigos, un poco con todos estos ejemplos que vimos ahorita, tienen que ver con saber utilizar estas claves, ¿no? Para identificar que el envase no nada más es esa contención sin sentido, sino que detrás hay toda una planeación y una identificación de el usuario, del producto en sí mismo, de entender dónde voy a vender el producto, es decir, una identificación de mercado e incluso un desarrollo tan arraigado como es esta parte del impacto ambiental que llega a tener cualquier producto en cualquier envase. Entonces, todas estas consideraciones me parece que son necesarias y sí o sí siempre están dentro del manejo y el consumo de los envases. Entonces, la invitación aquí es que literalmente cuando estén o estemos en contacto con un envase, consideremos que detrás hay una serie de relaciones que se identificaron justamente a partir de un proceso de investigación, un desarrollo estratégico y que eso se formula desde un inicio precisamente con ese reconocimiento profundo de todo lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El mercado, el usuario, las nuevas tecnologías, los nuevos materiales incluso, y obtener una nueva opción, ¿no? Mucho más asequible, pero que además tenga una vinculación directa y profunda con el usuario. Que eso me parece que es importantísimo, ¿no? Y necesario. Y sobre todo, que se entienda también que no es algo superficial o inmediato. Hay detrás toda una consideración de cómo se pueden generar estas vinculaciones desde la selección del material hasta la presentación en el desarrollo publicitario, por ejemplo, de los nuevos productos. Entonces, creo que en este caso esto ayuda un poco, espero, ¿no? A que entendamos que el impacto del código, de los códigos, es muy amplio y específicamente en el envase tiene distintos puntos que ayudan justo a que nosotros nos vinculemos de una mejor manera con estas marcas y con estos envases. Entonces, no es algo tan superficial, ¿no? Creo que al contrario, es un trabajo enorme, ¿no? En una ocasión con uno de los impresores de cajas de cartón para una de las marcas con las que trabajo, me acuerdo mucho que platicábamos y un poco a manera de anécdota me decía que, dice, yo me siento muy mal cuando llueve en México, porque si voy al súper o voy a cualquier otro lugar y veo las cajas de cartón en la entrada para que se seque la gente, es como, híjole, no saben todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De esa estructura, de ese desarrollo de envase, pero que al final del día, bueno, es un trabajo mucho más amplio que Muy nada bien. más ¿no? Entonces, creo que es importante desde esa perspectiva y bueno, la invitación es esa
sepamos que es muy importante, ¿no? Hacer esta consideración de los códigos y que, como vimos, pueden ser a favor o en contra de nuestro producto. Entonces, con esto cierro. No sé si en este caso por ahí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Estoy abierto a responderlas y bueno, hasta aquí llega mi intervención, mi querida Lili. Excelente, excelente tertulia. Y esos códigos, bueno, tenemos que entenderlos, comprenderlos y saberlos transmitir a los consumidores, porque realmente, pues lo que decías, el empaque no solo es contener, sino todo lo que conlleva alrededor de este empaque, ¿no? Porque ahorita, lo vimos ahorita, no le gustó ver el jugo, ellos querían ver la naranja, entonces a lo mejor a nosotros nos gusta eso, pero realmente no es lo que se pretende o no es lo que el consumidor espera, ¿no? Exacto. Entonces, Lore levantó la mano. Adelante, Lore. Y no, muchas gracias, Luis. De verdad que tocaste un tema súper interesante. Este, y eso que decías tú sobre la experiencia del usuario del empaque, bueno, a mí también me encanta Don Norman. Ujú. Eh, yo no sé, quería, bueno, eso es un tema que pues quería preguntarte, ¿no? También ponerlo aquí en la mesa. La tendencia, eso de hacer la innovación, la renovación de un empaque hacia algo más limpio, algo que comunica más, algo que se lee más rápido. También puede estar muy relacionado porque ahorita la atención del usuario está, digamos, peleadísima entre las marcas, ¿no? O sea, antes había dos, tres, cuatro productos Sí, y tan, ¿no? Pero ahora, o sea, son 400 cereales, ¿no? Entonces tienes que eh, cada vez menos tiempo que captas la atención del usuario, ¿no? Que pasa por el estante. Entonces, y también la tendencia a usar, a la utilización de iconos eh, que te pueden decir cosas más rápido, puedes ser más legible visualmente más que un texto, por ejemplo, ya que decías que, pues sí, efectivamente no leemos, es verdad que no leemos las etiquetas, no leemos, no nos ponemos a leer todo lo que tiene, eh, pues toda la comunicación que nos proporciona un empaque, ¿no? Es más, nos vamos más por lo visual, por lo visceral, ¿no? Por los iconos. mm, Entonces, sí es mucho más la tendencia ahora hacia esa parte más, digamos, simbólica, ¿no? De la totalmente. comunicación simbólica. Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, esto que mencionas del entender cuándo hacer un cambio, por ejemplo, de marca o de envase, no nada más es decir, hoy tengo ganas de renovarme, ¿no? O sea, hay detrás una consideración que hacen las marcas con estudios de mercado, levantamiento etnográfico, incluso de entendimiento ya de cuestiones de conducta, ¿no? Esto que hablábamos de la parte psicológica y cultural, que no necesariamente sucede en todos los países o en todas las regiones, incluso en México, ¿no? Decía Bolívar Echeverría que México está hecho de muchos Méxicos y cada uno es diferente. Es muy distinto el consumo que podemos tener nosotros aquí en la Ciudad de México que el que pueden tener en la península de Yucatán o en Baja California, ¿no? Y eso es muy cultural. Entonces, este tipo de cambios generalmente se tiene que hacer con, uno, tiempo, porque no tiene que ser tan inmediato, debe hacer una evaluación previa importantísima y entender justo esto que mencionabas, las tendencias. Por ejemplo, algo que impactó mucho, y no nada más el diseño de envases, sino en general la manera en que se comunican las marcas, y pasó precisamente a través o durante la pandemia, es que los discursos cambiaron. Ya no nada más era el beneficio inmediato del producto, sino lo que emocionalmente me va a provocar el producto. Y ya no te decían, te voy a vender el detergente o te voy a vender la colonia o te voy a vender el cereal. Te voy a vender un momento para ti o te voy a escuchar y por eso, como te escucho, estoy presentándote este producto, esta marca, este desarrollo o este cambio, ¿no? Lo hablábamos ahorita, o sea, es como si la refresquera más grande del mundo de pronto dijera, híjole, ahora voy a cambiar todo, ¿no? Mi tipografía, el color ya no va a ser rojo, voy a cambiar la botella, es arriesgar mucho, ¿no? Y hay otras, por ejemplo, que se adaptan precisamente a esto que mencionabas, incluso las tendencias tecnológicas, el no consumo de materiales nocivos,
utilizar menos, o bueno, tener menos desperdicio en la producción de los mismos envases, ¿no? El concepto, digo, aquí hay expertos, ¿no? En este nivel sobre la utilización de las famosas etiquetas verdes, ¿no? Que tienen un impacto menor en el medio ambiente o en la degradación en el medio ambiente porque están ocupando menos recursos o tienen ciertas combinaciones químicas o físicas, ¿no? Que permiten tener justamente este proceso de recuperación mucho más inmediato. Entonces, sí es importante entender las tendencias, pero es creo que aún más entender cuál es el origen de esas tendencias y si vale la pena o no aplicarlas, en este caso al envase y al producto. Entonces, eso creo que sí es algo, sobre todo los que nos dedicamos, ¿no? A la industria del desarrollo y del diseño de los envases, pues que el envase no nada más es la caja, la botella o la bolsa, ¿no? Es todo lo que hay detrás y todo lo que hay incluso después de haberlo utilizado. Entonces, eso creo que es algo que sí o sí tenemos que tomar en cuenta de una manera importante. Gracias, Luis. A ti, Lore. Ahora que decías sobre la experiencia del empaque, que no eh, no sé, ¿tú qué piensas? Si hay algunas marcas están buscando que el empaque vuelva a tener como esa presencia digamos, en la casa, en la vida del usuario, como en algún momento lo tuvo, por ejemplo, que pues los cereales que traían juegos, que traían cosas atrás, ¿no? Entonces tenía un protagonismo la caja del cereal, ¿no? En el desayuno, porque la gente pues lo veía, era como un elemento ahí, ¿no? Ahora hay muchas distracciones, pero yo no sé si también se está buscando, o sea, que el empaque nuevamente cobre esa presencia en la vida de los usuarios, ¿no? De las personas. Digo, hay quienes sí nos gusta manipular los empaques, ¿no? Eh, leer lo que traen, explorar, ¿no? Pero creo que sí se está buscando más esa experiencia física, ¿no? De contacto, de experiencia con el empaque. Sí, de hecho, justo ese punto de contacto es súper importante porque ahora yo no nada más es llegar con tu empaque a casa, ¿no? Tu envase a casa y lo usas, lo desechas y listo, sino que hay detrás una consideración justo de eso, o sea, ¿qué otro uso le puedo dar al envase? Eh, por qué específicamente un tipo de envase en su forma tiene una vinculación conmigo, que puede ser incluso algo, como mencionaba, ¿no? Muy familiar porque era la marca de mole que usaba mi abuelita. Entonces yo sé que voy a comprar ese vaso con esa pasta de mole, pero que al final del día lo puedo reutilizar y ya no va a ser nada más el mole, ¿no? Va a ser un vaso para utilizar de manera común, que es algo, por ejemplo, muy recurrente, sobre todo en el mercado mexicano. Entonces, sí es muy cierto, ¿no? Que dependiendo de nuestra carga cultural y social, empezamos a tener como estas relaciones con los mismos envases, ¿no? Es ese bonito chiste local, ¿no? Del famoso mundo godín de los contenedores, pues sí tiene que ver con eso, o sea, cómo le estamos dando una visualización y uso distinto, ¿no? A partir de escuchar al usuario, al consumidor. Hay muchas marcas que lo hacen de una manera muy cercana al usuario en redes sociales, en levantamientos etnográficos, en investigación de mercado, pero que logran encontrar esos famosos insights para vincularse de una manera más profunda con el usuario. Y son literalmente los que se vuelven en algún punto el top of mind de esa categoría. Entonces, sí es algo que es recurrente y que tiene justo como todo este impacto a partir de ese reconocimiento. Adelante, Raquel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias, Lili, Lore, bueno, y todos los presentes. Este, yo un poquito apoyando y poniéndome a pensar en lo que Lore, cuestionó ahorita sobre, sobre la interacción de los envases dentro de tu casa Ujú. antes y ahora, ¿no? Y yo creo que ahorita se están entretejiendo todos los códigos que van impresos, como los acabamos de ver, ¿no? O sea, el color, la tipografía, todo lo que, la morfología, todo lo que ahorita nos presentó Luis, con los códigos tecnológicos. Este tejido que estamos viviendo es un parteaguas muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien antes me parece que la interacción era
en un solo momento, por ejemplo, pensando en la caja de cereal, que en la parte de atrás tenía un juego de une puntos o buscapalabras, etcétera, lo resolvías una vez y había una interacción, había una prolongación de tiempo de ese envase en una experiencia de usuario, incluso que detonaba situaciones educativas, quizás. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran juegos casi casi de mesa o juegos creativos que podías hacer manoplas, títeres, etcétera, pero eran únicos, ¿no? La experiencia era única porque venía impreso, era realizarlo en un solo momento, incluso familiar. Y a partir de ahí, pues ya, la caja, ya sea despedazada o rayada o intervenida, ya se tiraba cuando se acababa el producto. Sin embargo, ahorita lo interesante es el estudio de armar todos estos códigos que vimos hoy, hilvanarlos con lo que nos muestra con lo que nos ofrece la tecnología a través de los códigos, que no nada más son los códigos QR, que los QR te pueden abrir a un mundo donde es un mundo en paralelo de la marca, ¿no? Es el mundo a veces es el alter ego de la personalidad de la marca, de la identidad, o de uno mismo como usuario dentro de lo no físico, pero que cada vez más se está volviendo más real, ¿no? Llevarte, como decía Luis, a la realidad aumentada o incluso a un metaverso, donde tú puedes interactuar y puedes entrar y salir, a entrar y salir. Y va más allá, porque ahora, por ejemplo, con la otra codificación que tenemos, donde las marcas a través de las etiquetas y de los envases nos pueden proporcionar momentos musicales, carpetas musicales, música de tendencia específica que tú la vas a anclar con la marca y con los productos, pues entonces se abre una experiencia de usuario mucho más interesante como experiencia, repetitiva, y vas generando una cultura del producto con la marca, con tus experiencias, que además la puedes compartir entre tus seguidores o entre tus redes sociales o si tú estás. Entonces, el empaque, las etiquetas y los códigos están rompiendo fronteras por un lado, ¿no? Por este tejido con la tecnología, desde mi punto de vista, y por el otro, también nos están marcando una tendencia de desmaterialización para abrirnos a otras comunicaciones, que el propio color, la propia pleca que tú pusiste, se vuelve el código de entrada para una experiencia inmersiva con los productos, ¿no? Y con las marcas y con la cartera de productos. Entonces, se me hace muy interesante esta selección y lo que vamos a enfrentar con cuestiones, por ejemplo, con las, bueno, aquí voy a meter un poquito las situaciones de la normativa europea, ¿no? De justamente hablar de bajar colores, ¿no? Revisar el número de tintas, revisar el cero desperdicio del que Luis nos hablaba. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento de parteaguas bien interesante para todos los que nos dedicamos a esto. Y pues muchísimas gracias. Ah, adelante, Esteban. Gracias, Raquel. Sí. Gracias, buenas noches. Bueno, estoy convencido de que las marcas tienen un proceso de evolución, no van evolucionando conforme pasa el tiempo, y que sí hay marcas que pueden, digamos, cambiar porque van a un mercado quizás mucho más joven, donde pues las generaciones van cambiando y van modificándose, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, porque ese es su mercado y la generación, entonces se modifica cada 4 o 5 años más o menos y van apareciendo nuevos diseños. Eh, y marcas más tradicionales como los refrescos, por ejemplo, o el mole que mencionaban, pues son marcas más tradicionales, son marcas que como consumidor buscamos porque
nuestros papás consumían esa misma marca, entonces tenemos esa referencia y vamos haciendo nos vamos enfocando hacia a esa actividad. Yo sí me he enfrentado en algunos casos con algunos clientes que tienen como cierta resistencia, ¿no? A actualizar o modificar su marca, inclusive por cuestiones específicas de proceso, por ejemplo, de impresión, Ujú, ¿no? Obviamente hoy tenemos otro tipo de impresiones y están, digamos, acostumbrados a trabajar con impresiones un poco eh, más tradicionales, pero cuando viene un cambio, pues es un poco forzar esa modificación y esa actualización, pues hasta en los colores, en los diseños que puedan aplicarse de una mejor manera, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver un poco esa resistencia. Entonces, ahí no sé cómo o qué recomendaciones se pueden hacer para poder hacer ese convencer al cliente de que es necesario el cambio, ¿no? O sea, que es necesario estarse actualizando eh, simplemente por la propia tecnología, ¿no? ujú. Fíjate, tocaste un punto importante, Esteban, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? Y lo que nos permite ahora, digo, para los que ya tenemos pues bastantes añitos en la industria, sabemos que las modificaciones a nivel de producción se dan de manera muy veloz, ¿no? Y ahorita ya podemos tener incluso acabados en producción que no se tenían hace 10 o 15 años. Entonces, el punto no nada más es saber aprovechar esos recursos desde el punto de vista tecnológico, sino entender y hasta cierto punto explicar a los clientes cuál sería el beneficio a nivel de valor de marca que pueden llegar a tener con esos cambios. ¿Por qué? Porque si no se vuelve nada más como este sinsentido de vamos a estar modificando y modificando y modificando la marca, por ejemplo, o muchas veces puede ser precisamente resultado de estas innovaciones tecnológicas. Hay cambios, en el caso específico de las botellas de plástico, por ejemplo, que el tipo de polímero que se ocupa o el tipo de plástico se debe a una actualización, sí por la tecnología, pero también por costos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este sentido? Muchas veces hay clientes que solo se enfocan desde el punto de vista del costo o del beneficio que van a tener a nivel monetario. Entonces, aquí lo importante es que, por ejemplo, en el caso específico de mi especialidad, ¿no? De esta parte del desarrollo de diseño de envases, es explicarles cuál sería esa monetización en algún punto, ¿no? O la capitalización que puede llegar a tener su producto a través del envase con ese cambio, ¿no? Hay otros que también tendríamos que entender que son resultado justo de un proceso mucho más profundo de valor de marca, ¿no? De cómo, lo que les decía un poco del el entender la imagen de marca como parte de la identidad, en donde una marca, ¿no? Ahorita por ahí puse algunos ejemplos. Pues específicamente en alguna ocasión me tocó con una empresa de bebidas, ¿no? Que me decía, no, no podemos usar el rojo. ¿No? No uses el rojo ni para el envase, ni para la comunicación, ni para el flyer, ni para la hoja de venta, porque es nuestra competencia y no vamos por ahí. Pero lo que sí se hacía es que en este caso el código cromático para hacer ese cambio tenía que ver justo con ese choque visual que al final del día lo que se buscaba era tener este enfrentamiento a nivel de marca, que muchas veces también se ocupa como estrategia. Entonces, no nada más es un sinsentido de lo voy a hacer porque se me ocurrió, sino que literalmente se pueda ver y podamos explicar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Esto que acabas de mencionar tuve un cliente que a veces no le entiende y se vuelve un poco más reacio a hacer estos cambios. Creo que también tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el poco entendimiento de lo que se hace en el caso específico de mi profesión, ¿no? En el diseño, porque parece que el diseño es solo la ejecución y muchas veces se olvida que el diseño es todo el proceso, o sea, desde literalmente gestar ese concepto hasta hacer el desarrollo y la producción y la implicación que puede llegar a tener. Entonces, no es que lleguemos cada vez con los clientes a decirle, yo soy diseñador y entonces yo lo hago por esto y esto y esto, sino literalmente explicar cuál es ese valor a partir justo de este plan estratégico, ¿no? De desarrollo de marca y desarrollo de envases, o sea, hacerles como que les haga sentido literalmente y que ellos también lo vean literal, lo que te comentaba, ¿no? Capitalizable, porque eso también es importante. O sea, a mí me ha tocado clientes que me dicen, a ver, hábleme en números, ¿no? Porque yo soy, ¿qué te gusta? No sé, cualquier otra profesión que a lo mejor no es diseño o no es merca, pero que están en un negocio que se dedica a hacer envases.
Y entonces de pronto necesito ver el número, ¿no? Ah, bueno, pues el número se puede dar también desde esta perspectiva de cuál es el material, cuál es el enfoque y qué se puede hacer. Entonces, la recomendación, de nuevo, no es enseñarles, ¿no? Desde cero todo lo que implica hacer el envase, sino que ellos lo puedan ver mucho más cercano desde su propio terreno. Y con eso creo que se vincula un poco más esta decisión desde cómo diseñamos hasta cómo llevamos justo esta presentación con los clientes, que a veces es bastante complicado. Sí, aquí ya comenta Dani que ya se tiene que retirar y que el diseño del empaque es el resultado de toda investigación. Gracias, Luis. Este, También, bueno, que nos dio claves muy importantes para el diseño de un empaque y felicidades. Comentan también aquí en Facebook, ¿qué relación tiene la sustentabilidad y el incremento de costo de producción en el envase? Bueno, ese es un tema, lo que les mencionaba, ¿no? Antes se veía como un extra, ¿no? Ahorita ya literalmente es algo inherente en el desarrollo del envase. Tiene un impacto directo en el costo, tiene un impacto directo en la producción, pero también en la utilización de los recursos. Para hacer envases, ¿no? O sea, por ejemplo, estos materiales que son hechos con fibras, tienen que ver con el origen de esa fibra, pero también la recuperación de esa fibra para hacer empaques de cartón o de papel. ¿Por qué? Porque cambia mucho justo desde cuánto me va a costar traer ese producto a mi imprenta, ¿no? Hasta cómo va a comportarse ese producto o ese material con el tipo de impresión que yo le voy a estar dando. Porque entonces ya hay otras consideraciones que tienen que hacer que este proceso, desde el diseño hasta la selección y producción del empaque, consideren y contemplen esta parte de la sustentabilidad. Ya no es algo más, o sea, tendría que estar inherente desde un principio. O sea, saber, digo, a lo mejor si nosotros no nos dedicamos a esta parte de procurement o de compras, ¿no? En las grandes empresas, sí al menos tenemos que saber explicar cuál es ese impacto, que es un poco lo que le comentaba ahorita Esteban, ¿no? Y este impacto tiene justamente este valor de reconocimiento de cuáles, por ejemplo, son los esquemas de producción o los sistemas de producción que van a tener una buena calidad en mi producto o en mi envase, pero que además van a permitir que tengan esta consideración desde lo medioambiental, ¿no? De ser ambientalmente responsables, que eso está ya de forma arraigada con el desarrollo y el diseño de los envases. Sí, no, bueno, aquí nos podemos seguir con las preguntas, aquí hay más, se las voy a mandar a Luis, se las vamos a aclarar aquí en los posteos. Gracias, Luis, pues por acompañarnos. La verdad es que, como nos decía Patti, siempre estas tertulias dejan perlitas y van para más, así que súper invitado para otra tertulia porque la verdad es que estos temas tienen mucho todavía de qué hablar. Y Entonces, muy justo es eso. agradecida que estés aquí, que nos hayas acompañado y gracias a cada uno de ustedes. Ya sin darnos cuenta, como siempre les digo, entonces nos hizo las 8:30 de la noche, ni siquiera lo sientes. Y Se bueno, pues voló, sí, para que no vean que me volé. No, 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 dejé además que pues las respuestas también se hacían, ¿no? Preguntas largas, un gustazo, Lorena, te activaste ya, dejaste perlas, ya te vamos a tener aquí para una tertulia, ni modo. No, o sea, y la verdad que todo lo que expusiste, oh, Luis puede dar y de ahí más, ¿no? Hablando ya de las formas, de los colores, en fin, o luego las preguntas y respuestas y buscando como la experiencia, dependerá de qué tipo de producto y qué es lo que estés buscando, qué es lo que quieras. Lo que sí sumo y por qué todo esto de la forma, los colores, porque hoy somos muchos jugadores en la cancha. Entonces, en la Total. realidad es quién te grita primero, quién responde más, pero si el consumidor, porque hay de todo, es también mi pensamiento, pero si el consumidor no le va y su experiencia es para Total. atrás, no sé si se recuerdan que hemos tenido una tertulia de las malas experiencias, oh, wow, ¿no? Y todos sacamos ahí nuestros trapitos, marcas, bla, bla. Entonces, eh, pero es como que ahí hay de todo. La tecnología por unas partes nos ayuda, por otras no, porque todo es para anteayer. Ujú. Eh, Luego, este tema de
cómo podemos colaborar para no comernos y consumirnos el medio ambiente. Y entonces es un poco de plantear, sensibilizar. Hablamos también antes de empezar la tertulia que sí, son medios, ¿no? Pero esta parte de crear, generar, lo que jalas al consumidor y perteneces a, ya empiezas a reconocer esas formas y todo, se crea como con el pensamiento, con eso de lo creativo, con el corazón, con las manos, y luego son medios. Por eso siempre queremos que en una línea de producción de envases y empaques, ¿no? Como que todo fluya y todos somos importantes en esa Totalmente. línea. Y Así que que se digo, entienda bueno, eso, sí, totalmente. Ahí, digo, ya nada más para despedirme y para ir cerrando con esto. no, Fíjate que algo que a mí me gusta explicar, ¿no? Y discutir justo es que el diseñar es dar significado a las cosas. Entonces, puede ser una significación a través de la gráfica, puede ser una significación a través del producto, puede ser una significación. Es decir, tenemos que tener o debemos tener esta capacidad para que algo se vuelva significativo y que en este caso en el consumo de los envases y la preservación del producto tenga un resultado favorable, ¿no? Esta parte del beneficio, o sea, el diseño tiene que llegar al bienestar, o ese tendría que ser uno de sus objetivos, porque si no, pues perdería todo el sentido. Entonces, parte importante, como mencionas, de saber utilizar los medios o saber descartar algunos medios, es ujú. precisamente la labor del diseño. Entonces, estamos en esa misma línea todos. Sí, sí, no, era como, digo, de que la verdad muchos puntos trajiste importantes, muy agradecidos, siempre aquí la tertulia queda abierta, mira, hago extensión de invitación desde Lili, porque sí, siempre decimos que queda y da para más. Gracias por todos los que han participado, gracias a la audiencia también de Facebook y gracias Lili nuevamente y bueno, y ojalá que todos los que nos acompañaron hoy esto nos sigan acompañando este jueves tras jueves y obviamente que también escuchamos si hay alguna inquietud, siempre tratamos de atenderla. Así que gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Sí, muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra primer tertulia del 2024. Muy interesante, porque bueno, como lo mencionamos y yo ahora no lo mencioné al inicio, pues es que este espacio es para todos, principalmente y mucho énfasis para los estudiantes, porque son los que vienen ahorita y creo que hay que darle mucho énfasis precisamente a todo lo que es el empaque, lo que tú comentas ahorita, todos esos códigos del diseño, cómo lo tienen que plasmar para poder obtener ese empaque que realmente pueda conectar con el consumidor. Entonces, son una de las cosas, de las perlitas que todavía nos quedan y de que pues vamos a darle mucha información a todos con nuestras siguientes tertulias. Agradecida Luis por haber estado aquí en nuestro Contrario, un primer gusto. tertulia y gracias a cada uno de ustedes. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Ahí están todas las tertulias, así como si quieren que se vea alguna en especial, déjenos saber en comentarios. Y bueno, agradecida a todos, vamos a detener nuestra transmisión de Facebook, no se vayan para tomar la foto. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos para el próximo jueves que vamos a tener tertulia y va a estar muy interesante. Así que súmense con nosotros, síganos y gracias Richard, igual, felicidades. Y los mando las fotos en la página de LinkedIn, igual las subo a Instagram. Luis, yo sé que ya te quieres ir y ojalá si tú tienes unos minutos, voy a hacer un resumen en Instagram, si te puedes unir, pues para que ahí nada más hacemos un resumen, solo es de 5 minutos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos para la próxima semana. Hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con un tema muy interesante que nos dio Luis Parra, que la verdad dice, sí, te deja esos códigos que nos acaba de explicar, esas claves del diseño para esos envases y empaques y para potencializar esas marcas, cómo conectar con ellos, cuáles son esos códigos, porque no es lo mismo, como lo decía él, hablarle a las diferentes personas, tienes que saber hacia dónde vas, cuál es tu canal, cuál es tu público, cuál es tu consumidor. Entonces, con ello, pues poderle hablar directamente y con esto, pues tiene que ser
algo como última frase que me gustó mucho de Luis, que dice, el diseño es dar significado a las cosas, dar ese significado para que conecte con el consumidor y se la venta del producto. Comentaba Lore también de que son muy poquitos los segundos que tenemos ahora y hay tanta diversidad de productos, entonces tenemos que captar la atención del consumidor, son 6, 7 segundos y no más. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, donde están todas las tertulias. Y si quieres algún tema en especial, déjanos saber en comentarios. Muchísimas gracias. Yo soy tu amiga Lili Rivera y recuerden que este espacio es para ti ingeniero de empaques, para ti estudiante, para ti emprendedor, para ti todo personal operativo que está en las áreas, todos los que usamos un empaque, aquí este espacio es para ti. No te lo pierdas. Nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hashtag enamorando con tu empaque. Recuerda, aquí estamos, tu empaque, tu imagen. No te lo pierdas en las siguientes tertulias. Muy buenas noches.